Creo que hoy tengo un doble gusto. Primero, referente al tema que se desarrollará hoy, que tiene que ver con la importancia del mundo actual, la producción científica y académica. Creo que vivimos hoy, lastimosamente, un reflujo de prestigio que la ciencia tiene desde el siglo XIX. Seguramente surgió muy antes, tiene raíces específicas en el siglo XV, pero en el siglo XIX llegó a su cumbre de aceptación porque las teorías científicas llamaron y dieron consecuencias muy tangibles y que la población reconocía esta importancia en el cambio de sus vidas de diario. Esto, como les dije, llegó a su punto máximo en la mitad del siglo XIX y eso sufre un reflujo. Hoy tenemos muchas veces críticas discrepantes referentes a la ciencia. Y me gustaría recalcar y quizás se mencione a lo ancho, a lo largo de nuestra plática, que esto no se circunscribe a la ciencia empírica stricto sensu. Ella se extiende a todo pensamiento académico, y más que esto, al pensamiento racional. Nosotros tenemos hoy un, un vacante, un cupo que llega a cualquier punto de razonamiento racional y pone en duda este razonamiento racional. Eso ya es más que suficiente para que esta live de hoy tenga una importancia única de salida. El tema es muy querido para mí. Y además no puedo dejar de recalcar que del hecho de que tengamos aquí dos personas de conocimiento muy relevantes y que son mis amigos, ¿saben? Y, y eso me hace sentir un placer incluso más grande en esta live y agradezco a ambos por la presencia y por el hecho de que me invitaron para coordinar esta mesa. Yo pasaré a mi presentación muy breve de cada uno de ustedes, porque de hecho, como profesor Mari Del Piero y Carlos Fortaleza tienen currículos muy grandes que ocupan espacio de la mesa. La profesora Mary Priori es historiadora y postdoctora por la Escuela de Estudios Sociales en Francia, en París, con más que 50 años y por su trabajo recibió más de 20 premios literarios nacionales y internacionales, incluso 3 Jabutis, que es el mayor honor de la producción de y tiene una que recibió Historia de la Mujer, de Niños, que recibió traducción en chino. Profesor Carlos Fortaleza es médico y profesor libre docente en la Universidad Estadual Paulista. Repartió sus actividades de centro de vigilancia y coordinador de Estado de Sao Paulo y en la Cámara donde se desempeña con investigación y extensión. Fue miembro de la editorial UNESCO y tiene como enfoque de investigación epidemiología de enfermedades y se dio el análisis del impacto COVID-19 en regiones lejanas de las grandes metrópolis y las bases epistemológicas de
de la investigación y les combate al COVID. Les pediría que ustedes se presentaran una presentación de su trayectoria intelectual, cómo ustedes entraron en la academia y al fin de cuentas decidieron seguir este camino de la actividad, ya sea académica como de escrita académica. Profesora Mary, si quieres empezar por esta plática. Jesús, gracias. Gracias a todos que nos oyen. Me gustaría decir que tuve la gran oportunidad de entrar en la universidad en los años 80, que fueron años destacados por todo un panorama que ponía las ciencias humanas en enfoque. Yo me acuerdo, fueron años de Foucault y eso permitió a las ciencias humanas dejar las camisas de fuerzas, como los abordajes economicistas, y ocurrió que los historiadores dijeron como si fuera la ruptura de la historia. Entonces, las personas pudieron trabajar en muchos temas diferentes. Me acuerdo, no había una escuela homogénea y la posibilidad de los historiadores de se moviera en diversos sentidos, y hubo una sangre nueva a la historia que ya estaba bastante endurecida. Otro detalle importante es que los historiadores volvieron a los archivos, y en los archivos, junto con todo ese movimiento filosófico que sucede al final del siglo XX, encontraron el individuo. Salieron de los grandes temas colectivos y la lucha de clases dejó de enfocarse por las luchas íntimas de cada individuo y al fin. Y fue un momento del movimiento feminista que puso en pauta como temas como sexualidad de mujer, la relación de la mujer con la familia, los hijos, sociedad, religión, incluso con la ciencia. Entonces, de este modo, yo empecé mi carrera académica, en el momento que las editoriales estaban muy sensibles a la historia de la moda de la historia, y yo pude beneficiarme de esto. Muy bien, Carlos. Me hace que haciendo la arqueología personal, todo empieza con un libro. En mi adolescencia, cuando llegó a mis manos, entre todo que consumí el libro de Daniel Defoe, Journal, The Plague Year, el diario de una peste, de una plaga, yo definí que mi carrera trabajara con ese tipo de convulsión generada en la colectividad, y eso me llevó al sector médico, áreas médicas, epidemiología de las enfermedades infecciosas. Debido a diversos problemas, fui a la universidad y regresé a la universidad para estudiar esta misma cuestión, cómo las enfermedades infecciosas inciden sobre poblaciones, específicamente poblaciones, sobre todo de mayor vulnerabilidad. Yo busco vivir y observar todas estas crisis y esas pandemias como situaciones en que necesitamos hacer con que las ciencias tengan una convergencia, las dudas de la vida en las humanidades, que tengan una convergencia, y para que podamos comprender cómo la humanidad soporta, desarrolla resiliencia para este tipo de crisis que nosotros vivimos en la actualidad, pero que suele suceder en la historia. Vivimos la peor pandemia. No, 1918 fue mucho peor. Con 1347, la peste negra eliminó como un tercio, un cuarto de la población de Europa, ¿no? Entonces,
debemos crear puentes en diversas áreas de racionalidad humana en una situación actual de crisis, y es este tipo de estudio a lo que dedico mi carrera académica. Muy bien. Bueno, yo creo que se delimite bien los límites de este panel. Nosotros quisimos tener la presencia de alguien que representara de alguna forma las ciencias humanas y alguien que nos mostrara un punto de vista de la ciencia natural. Espero que esta pluralidad se exprese de una forma mejor a lo largo de esta práctica. Todos pueden hacer preguntas del público, plantear preguntas. Y estas se cursarán a cada uno de los panelistas. Mary, siguiendo en su campo de acción, que es la investigación histórica, historiográfica, tú abordas temas sociales como las cuestiones de las mujeres, de las familias y de los niños. ¿Cómo está la producción brasileña, sobre todo específicamente de esas temáticas? La Academia de Brasil valora investigaciones como las tuyas, o hay alguna resistencia de estos temas, de estas historiografías de bases estrictamente la ortodoxia marxista? ¿Tú crees que hay resistencia para ese tipo de discusión, ese tipo de abordaje, que no solo es apasionante, pero nos da una presencia tan humana de esa trayectoria histórica del hombre? Me gustaría dar mi respuesta con algo que dijo Carlos también, que tiene que ver con esta falta de información que nosotros tenemos acerca de nuestro pasado. Carlos mencionaba las epidemias y hubo gripa china, europea, y desde el siglo XVI hay informes de malaria, cólera, fiebre amarilla, siglo XVIII, gobernadores generales todos desesperados, queriendo incendiar las ciudades para eliminar con las pestes, plagas. Nosotros vemos lo que los problemas siempre regresan a Brasil muy a menudo, y es un problema que el problema no sean temas que la universidad acepte, pero nuestro problema, Recio, es la falta de comunicación entre la Torre de Marfil, que se transformó en la Universidad Brasileña, y otras universidades, porque en Francia seguimos los problemas, en Estados Unidos también. 150 intelectuales de más alto nivel tuvieron que escribir una carta a Noam Chomsky, Steiner, pidiendo precisamente que se respete la libertad de opinión, todo eso, porque la universidad, en los últimos 30 años que le doy seguimiento, se cierra y cae en la peor trampa que puede suceder, que es la de la no democratización del lenguaje. Tom Morris se acuerda que eso es lo peor, que no hay cosa peor que hacer el lenguaje un obstáculo para la democracia del conocimiento. Lo que me figuro en estos años, hubo un cambio muy grande. Los estudios culturales, los culture studies que llegaron en los Estados Unidos empezaron a divulgar a partir del siglo XXI, en vez de invitarnos a estudiar lo que nos une y lo que Carlos mencionó, esta convergencia de asignaturas, de temas. Culture Studies nos invitan a estudiar lo que nos separa. Es todo el tiempo la cuestión de estudios más y más enfocados en grupos, en tribus, más enfocados en conceptos
que son intransponibles. La cuestión de sexualidad, por ejemplo, que es un concepto que se utiliza mucho en los estudios de géneros, hace la historia de la mujer prácticamente incomprensible. Entonces, yo diría que la resistencia de temas, la sociedad brasileña está interesada en temas de sociedad. Tengo un libro que se llama Las historias íntimas, que se trata de la sexualidad brasileña, que vendemos así como ejemplares que hablan de temas que están cercanos al gran público. Mi cuestión es este gran silencio de los intelectuales a votar por asumir su interlocución con la sociedad brasileña. Podríamos discutir aquí por horas si es el huevo, la gallina, si es la falta de lectura. Tenemos el reto de desarrollar lectores en Brasil, pero no me pregunto si no les toca a los científicos de hacer de su lenguaje un lenguaje más seductor. Este es el gran debate que sucede en Francia actualmente. Este límite entre ficción y no ficción, entre objetividad científica y subjetividad poética, porque los historiadores, antropólogos, sociólogos, sociales no pueden tener una narrativa donde exista la poesía, donde el lector invite al lector a que use su imaginación, a que use su imaginario, esas cuestiones todo se ponen y ellas muestran las barreras ampliadas dentro de las universidades muchas veces respecto a los límites de creación. Periodistas de contar la historia de Brasil a un gran público, sufrieron grandes críticas, muchas veces injustas, porque ellos hicieron un trabajo de investigación y desarrollaron este lenguaje que los científicos no tienen y muchas veces lo que se construye en la universidad con un gran esfuerzo no llega al gran público debido precisamente a este lenguaje muy complejo. Yo me acuerdo también que la universidad también no es la que detiene la verdad, el saber. Desde que entramos en esta era de tecnología, las personas buscan la verdad. Profesor Carlos podrá hablar bastante de eso, es el campo de las ciencias, de las redes, de los medios sociales, que las personas vienen de las redes y ven ahí los que conocen la verdad y los saberes. El momento que intentamos construir, siempre digo que la verdad para los cientistas de humanas es una construcción en un consenso. No existe verdad absoluta. Se construye un coro donde la voz se armoniza. Y cuando plantean con la ciencia del cuerpo, de la medicina, las ciencias humanas también. Hubo esclavitud en Brasil, la esclavitud fue terrible, las mujeres eran permanentemente sentenciadas. Brasil se construyó sobre violaciones, tenemos muchos mitos que necesitan de la atención de los historiadores, la participación de los historiadores, la sociedad, pero el lenguaje no necesita ser tan hermético que la población se queda sin explicación del historiador, sin que pueda decir claramente qué piensa. Entonces, la lucha es esta, yo pienso. He jurado a mí mismo que yo no iba a intervenir, iba a oírles tranquilamente y aprender, pero coincido tanto con lo que has dicho, que tengo que decirles alguna cosa. De hecho, nunca me olvidé una frase hecha por un economista canadiense, John Kennedy Galbraith, que el lenguaje científico es
es algo que noto muy a menudo y veo algo, un otro elemento que está dentro de lo que tú intentas decir, la falta de percepción del mundo académico, de ser esotérico, en un sentido de practicar los versus no ombligo, por así decir. En vez de valorar la academia, eso la empobrezca, porque a fin de cuentas, yo no logro ver el pensamiento científico si es un pensamiento que lo discuta la sociedad, no solo por una determinada parte de una coma, por así decirlo. Entonces, la ciencia, la academia, la universidad, ellas forman parte de este universo que debe rendir cuentas a la sociedad, en donde están metidos, interactuar con la sociedad que las recibe, que las alberga. Esta es la cuestión de la divulgación científica. La divulgación científica y de este intercambio entre el experto y el no experto que es fundamental a la sociedad. Aquí nosotros tenemos dos personas muy importantes de esta práctica académica sensible a la inserción social. Me sé que eso es fundamental y es fundamental no solo la academia, sino que la actividad editorial y académica. Carlos, ¿podrías decir algo en este sentido también? La divulgación del pensamiento científico. Bueno, a la medida que ustedes hablaban, yo me he acordado dos cuestiones referentes a una que es muy clara, que Thomas Kuhn discute. A la medida que las ciencias se maduran, predominan los textos los esotéricos sobre los exotéricos. Predomina más un lenguaje interno para un pequeño grupo de elegidos y eso aparta a la academia de la sociedad en general y evidente que esto contribuye a esta situación antiacadémica que nosotros vemos en este panorama que vemos en Brasil y no solo en Brasil como en el mundo. Las pláticas durante Brexit de Michael Bono, los parlamentarios británicos no escuchen los expertos, escuchen su corazón. Esa una frase, eso es una demostración muy, es una frase muy importante de Zeitgeist actual académico. Había una entrevista de Elizabeth Rodinesco que la crisis que el psicoanálisis vive, que los teóricos del psicoanálisis menos y menos son prácticos en libros, prácticos en psicoanálisis y mucho más y tienen cada vez más bagaje, equipaje cultural, una separación de la teoría a la práctica que empobrece en todas partes. Y al hablarles de esta cuestión específica de la que trabajo en el 2005, nosotros vivimos un riesgo que no se concretó de una gran pandemia de la gripe de los pollos. Y había tantas cuestiones en la prensa que un profesor de USP, Clover Dado Talván, hizo un gran evento, invitó a toda la gran prensa. Yo me acuerdo de hacer una conferencia a la gran, enseñando conceptos básicos de epidemiología, infectología, y a partir de ahí esto generó un cambio de tendencia en la divulgación en medios acerca los riesgos de la gripe de los pollos. En este momento se creó un puente, a pese a toda la crisis, la cuestión antiacadémica, aunque existe este corte, no escuchen a los expertos por parte del gobierno brasileño, la devaluación sistemática de la ciencia. Pese a todo eso, lo que vemos en COVID muestra algunas señales de recuperación de eso. Nunca
durante todos mis años trabajando en ese sector, he visto sectores de la prensa que dominan ahora, estén muy al tanto de cuestiones técnicas con tanta facilidad. Cuando uno habla de R para el número reproductivo básico, cuántas personas transmiten el COVID, y no solo la prensa, como el gran público ya sabe la importancia de este término. Era un término completamente esotérico, personas que hacían simulacros de cómputo de epidemias. Así que en momentos como este, como hubo en el pasado, la posibilidad de reconectar estos saberes y reconstruir los puentes entre la academia y la universidad, porque veamos un ejemplo clásico. Brasil es el 11º país en producción científica de COVID, considerando nuestra situación académica, es todo un hecho. Es un mito. La mayor parte de las publicaciones en sentido práctico crean políticas públicas. Y eso no se desde hace mucho. COVID, la virología, ciencias de la salud salieron de algunos pensamientos lejos de la y trajo una ciencia que práctica necesaria de hoy. Entonces, todas esas luchas trajeron cuestiones buenas, un acercamiento entre la academia y la sociedad. Adelante, Mari. Me gustaría nada más añadir, y muy importante es importante este comentario de Carlos, una comparación con lo que nosotros vemos hoy, los científicos de áreas médicas son como voceros de la población, incluso por medio de periódicos, los medios, escritas o habladas, nada más para nuestra vida política está asociada, y entonces hay un contraste. Cuando hubo una epidemia del SIDA que llegó a Brasil en los años 80, el periodismo hizo un gran desservicio a la población haciendo una cuestión de moral a epidemia de SIDA, poniendo a grupos de LGBT y eso generó las familias en la sociedad increíble, los enfermos de forma muy, yo viví eso de forma muy cercana, y se me hace que es interesante que nuestra prensa evolucionó, los responsables con los médicos, epidemiólogos, en un contraste con ese comportamiento completamente conservador y moralista que nosotros vivimos en la epidemia del SIDA. Nada más un complemento. Yo quiero complementar lo que la plática de Mari, porque yo he vivido muy cercano mío a esto, porque yo transito en la salud pública y la atención inmediata a las personas. He cuidado de pacientes que tenían el VIH en la fase que no tenían los medicamentos y que entonces, además de tener personas extremadamente fragilizadas por la misma enfermedad, estos grupos era increíble. No solo las iglesias, la religión, todas las iglesias hacían un trabajo, era de hecho una deshumanidad terrible. Nosotros teníamos una situación no puedo olvidar, esto ha cambiado tanto. Utilizamos medicamentos a grupos más moderados para evitar que ellos adquieran ver qué cambio de línea de pensamiento. De hecho, no quiero ser optimista en exceso, todavía hay mucho de prejuicio en el ensayo de Susan Soledad, sus metáforas, de que son muy explícitas las enfermedades con metáforas y
y las enfermedades mal utilizadas como metáforas agregadoras, a lo largo del tiempo vemos que en algunos puntos hay una evolución de eso. Y creo que COVID es un ejemplo. Un 90% de la prensa se pone en favor de la racionalidad en contra del negacionismo. Esto es algo formidable. Bueno, pienso que este punto que ustedes rememoraron son formidables y me gustaría volver a un tema que me traje de esta tendencia de identitarismo. Las ideologías identitarias, las conversiones, que pienso que ciertamente son un camino virtuoso, pero paralelamente a este, nosotros también tenemos la propensión al post-verdad, y su verdad no es igual a mía y yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes tu verdad y por ahí nomás. Eu tenho uma posição muito particular como... Tengo una posición muy particular, practicante de epistemología. Hay una verdad, por supuesto, de que la dificultad todas son de que uno asevere esta verdad como un conocimiento profundo. Eso sí es complicado, eso sí que es, y siempre ha sido complicado. Pero en estos términos me gustaría recordar la amenaza que nos referimos al comienzo. Empezando por Carlos, que tú estás en una situación de momento, ¿no? De COVID y etcétera. ¿Qué tú ves? Tú tienes como sesgos que le dejan más optimista, pero no es algo que te preocupa precisamente para las aplicaciones prácticas de ciencia. ¿Cómo tú ves esta multiplicación de alternativas, incluso en tu área, alternativas terapéuticas, que son muchas veces muy peligrosas y que las personas prefieren morir a tirar adelante alguna alternativa, y eso del punto de yo, aunque me mata confiar en él. ¿Tú crees que algo como este sigue en vigor? Esto es muy interesante. Tuvimos un regreso al pensamiento científico dentro de las academias hace como 200 años antes. Y es muy divertido que, volviendo al diario del año de la peste, estas son las cosas de vida real. Tenemos los ruidos de la vida real aquí, ¿no? Cerca nuestro. Volviendo al comienzo de la cuestión, el diario de peste dice que muchos folletos empezaron a surgir y llegar prometiendo curaciones milagrosas. Siempre era un famoso que diseminaba eso. Si pensamos esto en WhatsApp o otras redes sociales, vemos que son las mismas cosas que suceden ahora: la multiplicación de distribución de folletos, que las personas puedan salir de la triste verdad de que ellas deben quedarse en el subsuelo, en el banco, aisladas, y que esta es la única medida que puede proteger a esta pandemia. Entonces tenemos en un lado una maduración de los medios, del periodismo, pero la facilidad con que cualquier información se divulgue
de hecho hace que las personas puedan asumir cualquier narrativa. Humberto Eco ya decía que el exceso de información desinforma. En Internet decía eso. Nosotros sabemos muchos acerca de Julio César. No necesitamos saber acerca de todos los detalles de las personas que estaban alrededor de él. Ahora uno tiene tantas informaciones acerca de ellos que las informaciones de Julio César se desaparecen, se esfuman. Es un ejemplo que él menciona, pero en muchas circunstancias uno tiene un exceso en la información. Y, ¿cómo les diría? Informaciones no precisas que se transforman en algo de post-verdad. Es difícil explicar sin entrar en la jerga del sector. Uno tiene en un tubo de ensayo, le tira un medicamento, así, eso no significa que COVID va a resolverlo, pero esta información divulgada de diversas maneras, multiplicada en diversos medios, eso hace que exista una narrativa referente al tratamiento de COVID, que es arriesgado en esa situación, que el tratamiento se pone como un contrapunto a las medidas de restricción social. Y si uno puede ir una píldora y quedarse cerrado en casa, todos los mensajes son de las píldoras. Sabemos el gran daño social que la epidemia causa. Tenemos pacientes porque volvieron a la adicción a licores, porque perdieron el empleo. Tenemos el lockdown en India, revertió en un asesinato en masa de población musulmanas. Entonces, por supuesto, esas medidas de restricción traen algo terribles. Uno de mis intelectuales recientes, un filósofo de ciencias de tiene una militancia contra el Joe todo que es lo que nos hace acordar el apartheid. Entonces hay una militancia contra las medidas restrictivas. Pero es un momento fácil de volver esperanza. Si hay una, como el diablo del año de la peste, uno empieza a repartir folletos, como los folletos se pueden repartir en la actualidad. Nosotros tenemos que convivir con una parte de la ciencia que va a ser más dura, que empieza a dialogar con la sociedad, y empezamos a ver que algunas personas, aún dentro de la academia, regresan 2 años, 300 años antes y empiezan a actuar como si fueran los grandes sabios que traen de su erudición y no de las ciencias empíricas las soluciones para el mundo que nosotros vivimos. Mary, adelante, por favor. Me gustaría añadir, me fascina lo que tú has dicho, porque yo tuve la oportunidad de hacer una colección que se llama Historia de la Quinta Brasileña, y que llegué al final después un largo capítulo de la situación sanitaria y medicina en Brasil desde Colonia hasta año 2000. Una cosa que me llamó la atención fue la supervivencia, lo que llamamos de pensamiento mágico. Yo me acuerdo que hasta la primera facultad de cirugía en Bahía y después en Río de Janeiro, Brasil no tenía médicos. Nuestra medicina era una fitoterapia desarrollada por personas que rezaban, que oraban, curaderos, y abríamos periódicos del siglo XIX en medio de epidemias de fiebre amarilla de cólera. Los anuncios eran de curanderos de grandes capitales que eran capaces de producir los medicamentos, la cloroquina de la época, ¿no? Las cloroquinas de las épocas, a punto de que la Academia Imperial de Medicina tuvo que entablar una guerra abierta con el apoyo de las autoridades contra el curanderismo en Brasil.
hospital para personas pobres, sobre todo en áreas rurales, siempre fue un sinónimo de morir, porque las personas no les gustaba irse al hospital porque sabía que iba a morir, es como el camino final, peregrinación final, y pienso, si pensamos en la revuelta de la vacuna que hubo, los comités higienistas que llegaban con las vacunas de nuestro Osvaldo Cruz y lo recibían a balazos, lo recibían a cuchilladas, sobre todo en las comunidades africanas que se sentían prohibidas por el dios Omolú, que era el dios de la peste. Y entonces hay varios trabajos de eso, pero me gustaría llamar la atención que el pueblo brasileño, por su conservadorismo, tiene también una conexión con esas traducciones de medicinas que llamamos, entre comillas, populares, saberes populares de culturas que, en mi juicio, alimentan el negacionismo acerca de la ciencia y la cuestión de la vacuna. Y en una época de negacionismo, me acuerdo Ana Arias que dice muy claramente que no se trata de discutir qué es verdad o mentira, pero valorar los instrumentos de conciencia, de evaluación que tenemos acerca de verdades y mentiras, porque la ausencia de esos instrumentos de conciencia que nos sobra es la más absoluta insensibilidad, esta indiferencia que nosotros vemos en las playas llenas, esa diferencia que vemos en las desveladas, en las discotecas, y esa comunión, pensamiento mágico que viene desde antes y esta falta de instrumentos de evaluación para detectar lo que es verdad y mentira, nos llevan a un escenario muy perturbador, muy preocupante. Me gustaría completar que, por supuesto, después de haber consumido un poco de los filósofos de la ciencia del final del siglo XX, y vamos a ver un individuo que cuestiona mucho y que nos permite que las personas elijan por la medicina tradicional en vez de la medicina científica occidental. Y una vez más, Alex Brodet suele decir que no importa los principios, si nosotros coincidimos con las prácticas, siempre dice, no importa si uno adopta una medicina tradicional o orientalista o tradicional sudafricana, siempre y cuando uno entienda que el virus del SIDA se puede combatir por una cierta medicina y que esto puede prevenir la enfermedad. Tenemos un ejemplo clásico que está en Edwin Beck, que luchaba. El presidente sudafricano después de Nairobi dice en una conferencia mundial que no cree que el VIH causa AIDS, el SIDA. Esto significa no invertir en pruebas o en medicinas a toda la población. Hoy se cree que decenas a centenas de miles de personas murieron por el negacionismo de Lübeck. ¿Cómo diferenciar ese negacionismo científico de una medicina de raíz cultural, estructural, de la cultura de donde emerge Lübeck? Esto es muy difícil, de donde hay un corte de dejar de considerar la pluralidad de perspectiva. Hay alguna cosa que es inaceptable. Para los clítores de niñas musulmanas es inaceptable. Yo entiendo que uno de los grandes desafíos del Occidente es determinar lo Sutra. Desde aquí hasta aquí aceptamos la pluralidad cultural, epistemológica, pero de este punto en adelante hay algo que se debe decir sí o no. En la situación de COVID, no es de los curanderos que vienen de Cloro, también vienen de las universidades, encuentra las personas que los defienden en espacios académicos. En otro punto,
el libro que se lanzó de Luis Stable acerca de la gripe española, un libro muy bueno que se llama La herida de la muerte, muestra que los médicos de aquel entonces hacían propaganda de quinino. ¿Qué es quinino? Es otro antimalaria que se utiliza como la gripe, contra la gripe, como si fuera una medicina milagrosa contra la gripe española. Y eso muestra que nuestra tendencia de buscar y querer encontrar una medicina milagrosa en un espacio para salir de esa angustia que es vivir en un búnker, esta es una cuestión muy humana, no es algo que viene y critica a todas las personas que salen a la calle, pero es una necesidad de convencimiento, así como hubo una vacuna. No se puede regresar a la actitud de Osvaldo Cruz, Pereira Pasos, la revuelta de la vacuna, pueblo ignorante, voy a obligarte a tomar la vacuna, porque ahí uno va a tener el libro delicioso de Nicolás Shevchenko que se lanzó por un book, después lo lanzó la editorial UNESP, dice de una forma muy interesante y clara que hubo políticos que manipularon ese sentimiento ante vacuna para restituir el florianismo en Brasil. Entonces, ¿qué vemos? Nada más que la ultraderecha adoptar estas medidas, ese negacionismo con interés propio. Esto es como esta cuestión. Creo que llegamos a un punto que sea interesante que podamos abrir a las cuestiones de terceros, pero no podía dejar de decirles que para que podamos establecer ese núcleo ultra, este punto, ese pensamiento crítico es lo único que tenemos en manos. No hay nada más que no sea abrir la discusión, el debate, la interacción de ideas para que podamos llegar a una conclusión al mismo punto que un jurado dice la inocencia o la culpabilidad de alguien. Esa será mi última cuestión antes de pasarles a las cuestiones del público. Tú has dicho, como todos nosotros estamos conscientes, la cuestión de cloroquina como medida terapéutica dentro de todo este panorama que vemos. Hablando para nuestros lugares a humanidades, ¿tú crees que este vacante de irracionalista, este cupo indeterminista, muchas veces de imprecisión, las ciencias humanas, ellas y historiografía, tiene algo similar a una cloroquina en las humanidades? Es decir, nosotros confrontamos dentro del debate de las humanidades alguna cosa tan fuertemente irracional como las propuestas que vemos en el caso de las ciencias naturales. Se me hace que ella está ahora congelada. Espero que haya sido la cuestión que la puso así. Bueno, mientras esperamos que Mary descongele, voy a pasarte a ti una pregunta, Carlos, que nosotros recibimos por Anacleón Alves Barbosa. Pregunte al maestro doctor Calabria, en este abanico de ofertas de vacunas para inmunizar las poblaciones en el mundo, ¿cuáles son los criterios que se deben tomar en consideración y que se debe utilizar para mejor elección de las más variadas vacunas existentes en el mercado para vacunar la población brasileña? Pregunta de $1.000.000. Nosotros, la verdad es que nosotros no tenemos hasta la presente fecha una vacuna que haya demostrado que es una vacuna, la fiebre amarilla, que uno da una dosis y resuelve el problema de la persona de fiebre amarilla de por vida. No hay una vacuna
y los resultados son muy preliminares de todo lo que tenemos relacionado a la respuesta inmediata de la vacuna. Entonces, cualquier vacuna que utilicemos ahora, vamos a utilizar de forma emergencial, provisional, y nosotros solo vamos a descubrir si esas vacunas son buenas a posteriori. Tenemos estudios para determinar criterios mínimos para que una vacuna ingrese al mercado, pero no va a ingresar al mercado con una condición ideal. Y lo que vemos en eso es son tantas vacunas que vamos a descubrir con el tiempo cuál es buena, cuál es mala. Y referente a las estrategias, que es una otra cuestión de esta pregunta, se me hace que es evidente que las estrategias van a empezar por las poblaciones más vulnerables, ancianos, las personas más víctimas por COVID. Como has dicho, esa es la cuestión de $1 millón, ¿no? Todos quieren saber algo acerca de eso. ¿Qué se puede contestar acerca de eso? Mientras la profesora Mary no logra reanudar la participación en la live, voy a decirte una segunda cuestión que nos llegó. Es referente al proceso de divulgación científica por las universidades e instituciones de educación superior brasileña. En la opinión de ustedes, ¿cuáles son las mejores formas de hacer eso? Los proyectos, programas de extensión, ¿serían las mejores alternativas? Es una pregunta de Alfredo César Antunes, de la Universidad Estatal de Punta Grossa, Paraná. Excelente pregunta. La extensión, si entendemos cómo se describió por el Ministerio de Educación años antes, que cuando Brasil tenía un Ministerio de Educación de hecho, con una relación dialógica entre la comunidad y la universidad, ella es el camino. Y ahí veo la divulgación científica utilizando los medios, los influenciadores digitales, que crea los influenciadores de la academia, como también con un diálogo con las escuelas, con la enseñanza primaria, secundaria, no solo produciendo material que se consumirá, como trayendo la educación primaria, secundaria cerca de la universidad, identificada y adueñarse de lo que se genera en la universidad. Esas dos cuestiones hay que comprender que la universidad también tiene que aprender con la sociedad, que la extensión se da de doble vía, ¿no es cierto? Y considerando también un acercamiento con la educación básica, que es algo muy pertinente en este momento. Mary, me preocupó que mi cuestión fuera muy traumática. Pienso que ella congeló otra vez. Bueno, llegan ahora los cinco últimos minutos de nuestra live. Me gustaría, Carlos, que quizás a partir de tu especialidad y a partir de lo que es relevante a Brasil en la presente fecha, que nos hablara algo que sería más rotundo en este panorama, considerando su práctica, que tú estás en el centro del huracán, en el ojo del huracán, ¿no es cierto? Y que le gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con nosotros en un debate con este perfil. Voy a ser muy rápido porque pienso que podemos beneficiarse de algunos minutos de Mary. En definitiva, lo que pienso que tenemos de más urgente en la presente fecha es crear una nueva ética y que no solo la autonomía se valore, como también el principio de la beneficencia. Cuando se creó la declaración de Helsinki, con los principios éticos humanos, se valoró la autonomía porque se creía que las enfermedades infecciosas se iban
acabar. La eficiencia, la autonomía es un principio relativo al enfermarme. Puedo ser una persona que transmite a las otras y causa muerte de otra. Entonces es un momento de repensar una ética en que la autonomía se contrapese con el principio de la beneficencia y no maleficencia. Eso es lo más importante. Mary está con nosotros. No me parece, desafortunadamente. Vamos a tener el privilegio en una otra oportunidad compartir con la profesora Mary un cierre virtual de esta live de hoy. Aunque no contemos con la profesora Mary de Priori, les agradezco mucho a todo el público, todos los oyentes, agradezco mucho a los conferencistas de hoy, a Carlos, a Mary y a todos los que siguieron la programación de Brazilian Publishers a lo largo de esta semana. Desde un punto de vista personal, puedo agradecer personalmente a Carlos y Mary por esta memorable tarde que pasé aquí y espero que todos ustedes, todos nosotros podamos haber usufructuado de esto todo. Entonces, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.